Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas. Y para hablar de ello nos acompañan Mayra Flores, de Políticas Públicas de la UAM, Julio César Ramírez, Fabricio Espíndola y Sergio Castillo, de Derecho de la UNAM, Sergio Treviño, de Etnohistoria de la ENA, Shatsi Chiñas, de Comunicación de la UNAM, y Marina Pedrosa, de Antropología de la UNAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. El caso de hoy se trata de un hombre que fue condenado a 5 años de prisión por haber violado a una niña de 12 años. Inconforme, el señor impugnó la sentencia argumentando que su padre era mazateco, quien conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas y que habla mazateco y castellano, cuestiones que incidieron en la relación que entabló con la niña con la intención de integrar una familia, sin importar la diferencia de edad entre ellos. El colegiado que conoció del caso determinó quien era indígena era el padre junto con su madre y hermanos, no él, que el quejoso se había conducido adecuadamente en español durante el proceso oral, que cuando dio sus datos generales omitió reconocerse como indígena y el haberse reconocido como indígena no tenía fuerza suficiente para reponer el procedimiento penal, puesto que la calidad de indígena no fue manifestada por el quejoso en las primeras etapas del proceso. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso un recurso de revisión que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte señaló que las autoridades judiciales están obligadas a estudiar los asuntos tomando en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las personas, pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, no serán aplicables las normas de derecho consuetudinario indígena que atenten directamente contra los derechos humanos, como la tortura, desaparición forzada, esclavitud y discriminación, así como las reglas que eliminen definitivamente las posibilidades de acceder a la justicia. Ahora bien, respecto al caso en concreto, la primera sala señaló que aunque no fue adecuadamente probada la vigencia de la costumbre mazateca, en caso de que existiera, dicha costumbre no es compatible con el derecho a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a una vida libre de violencia que los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos consagran en favor de las mujeres y de las personas menores de edad. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Pues hoy está variada la cosa, algunos abogados, una comunicóloga, otra politóloga, antropóloga. Y pues bueno, si no, como para partir de la misma base, ¿por qué no, Julio César, nos cuentas un poquito más en tus palabras de qué va este asunto y por qué es tan importante? Sí, bueno, es importante porque se encuentra una colisión de derechos. Por un lado, tenemos la protección de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero por otro lado tenemos la protección, en este caso, de niñas, niños y adolescentes. Esta persona que se ampara, bueno, dentro de sus argumentos dice, bueno, yo soy indígena, pero un aspecto en especial lo dice hasta el juicio de amparo, ¿no? No durante el proceso penal que desde un inicio se le sigue. Por otro lado, es una niña de 12 años y hay ciertas disposiciones penales donde hay ciertas limitaciones y bueno, esto es lo que forma el conflicto. De acuerdo. Sergio, ¿te gustaría decirnos para ti qué fue lo más importante de esta sentencia? Bueno, en realidad lo más importante de la sentencia es reconocer la existencia de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas a partir de sus usos y costumbres y de qué manera pueden ser interpretados de manera conforme con las disposiciones que establece el Estado central, por así decirlo. Creo que es un punto relevante y a partir de esa premisa se podrá analizar en cada situación atendiendo a la especificidad de los usos y costumbres, de las necesidades específicas de la persona que es miembro de comunidades indígenas. Y bueno, en este caso también me parece importante que se toca, como ya lo dijo mi compañero, que en realidad se trata de
también la protección que se le da a niñas, niños y adolescentes, y en este caso tiene una relación directa con el tema de la prohibición del matrimonio infantil. Creo que estos son los puntos esenciales que hay que tocar en este debate. Buenísimo. Pues, ¿por qué no tomando eso en cuenta? Pues empezamos contigo, Mayra, y que nos platiques, o sea, desde la perspectiva de políticas públicas, cómo se busca congeniar justo lo que mencionaba Sergio, o este posible choque de, pues sí, de cosmovisiones entre quienes pertenecen a una comunidad indígena y quienes no. Ok, bueno, primero tendríamos también que identificar un artículo constitucional que se identifica con esas comunidades indígenas, que es el artículo 2 constitucional, que nos habla acerca de la nación tiene una composición pluricultural. Entonces, a partir de esta definición, podríamos atribuir que en México hay más Méxicos más chiquitos que tienen otra realidad, que tienen otra cosmovisión, que tienen otra manera de percibir la vida, pero sobre todo que tienen costumbres y usos, los cuales los identifican como comunidades indígenas. Entonces, a partir de esto, es muy importante identificar que nosotros, como universitarios, como estudiantes, como personas de la ciudad, no podríamos tampoco ponernos en el lugar de las personas de comunidades indígenas. Esto en el sentido de que nosotros no vivimos la realidad que ellos están viviendo. Sin embargo, conforme al caso en concreto, podemos identificar que el culpable, o bueno, el quejoso, por decirlo así, ya no vivía en esta comunidad, y eso entonces, ¿qué significa? Que ya vivía en el Estado de México y que en el Estado de México cometió el crimen. Esto quiere decir que estuvo mal la acción que él cometió, pero pues él se avalaba, o él decía de que él seguía con sus instituciones y con sus costumbres, que básicamente por eso él lo hizo. Sin embargo, pues eso no lo exime de la ley, porque ya estaba pues en una entidad que pues tiene ciertos códigos y tiene ciertas reglas y facultades normativas. Ahora, conforme al caso de política pública, en política pública siempre nos dicen que no vamos a poder llegar como al caso en concreto porque no vivimos esa realidad. No podemos hacer política pública detrás de un escritorio. Entonces, pues tendríamos que ir a vivir esa realidad. Sin embargo, pues no vamos a ir hasta Oaxaca, que es de donde venía el hombre que abusó de la niña. De acuerdo, sí. Y bueno, creo que justo de lo que ya empiezas a platicarnos, un punto importante es de este señor, cómo fue que decidió identificarse como indígena, ¿no? Siendo que ya no vivía en Oaxaca. O sea, ¿eso es posible o no es posible? Por favor, Hola. Marina, ¿nos podrías platicar Sí. sobre la autoadscripción? ¿Por qué es importante y cómo en este caso sí era viable reconocer a este señor que ya ni siquiera vivía en Oaxaca como una persona indígena? Pues bueno, la autoadscripción tiene que ver con cómo se perciben las personas, en este caso hablando de pueblos indígenas, ¿no? Que no tiene que ver si sigues viviendo en la comunidad, ¿no? Ahorita hay muchísimas personas indígenas que emigran, ¿no? Es muy normal tener aquí en la Ciudad de México comunidades indígenas y que también se agrupan aquí de prácticamente todo el país, ¿no? Y como bien mencionabas, pues sí, México es un país que constitucionalmente se reconoce como pluricultural, entonces independientemente de si sigues viviendo en Oaxaca o no, tú podrías seguirte identificando como perteneciente a una comunidad indígena. La autoadscripción es importante porque es pues sí, un intento del Estado de permitirle a sus ciudadanos reconocerse como un pueblo originario, ¿no? Lejos de que el Estado o alguna institución vaya y te diga como quién sí puede y quién no puede ser indígena, ¿no? También alejándonos de estas ideas como estáticas de que un indígena se tiene que ver como de esta forma, ¿no? Que es como, por ejemplo, un poco lo que hace el Museo Nacional de Antropología, que tiene sus salas de pueblos indígenas, y es como, o sea, si no te ves como el maniquí que está ahí en el museo con la vestimenta y hablas así y escuchas tal música y bailas eso, pues no eres indígena, cuando pues la cultura no es estática, está en constante cambio, entonces los pueblos indígenas también cambian, ¿no? Las personas se visten de maneras diferentes, también al migrar y al estar en contacto con otras culturas, incluida la occidental, pues esas cosas cambian, entonces
y el que cambie cómo te vistas o el que dejes de hablar la lengua, porque hay muchas personas indígenas que ya no hablan sus lenguas y se siguen reconociendo indígenas, tiene que ver más con una cuestión de autopercepción, de cómo te reconoces en relación a las otras personas, ¿no? Cómo tejes comunidad, cómo haces tu vida, y eso es independiente de si sigues hablando la lengua, de si sigues viviendo en Oaxaca o de cómo te vistes. De acuerdo, gracias. Y Shatsi, tú, o sea, bueno, eres comunicóloga, pero aun y cuando, pues, o sea, platicando de la sentencia en general, ¿tú estás a favor o en contra? ¿Cuál es tu postura respecto de lo que resolvió la Corte, ya tomando en cuenta que, pues, que este señor se reconocía a sí mismo como indígena? Bueno, yo creo que el quejoso dijo que era indígena hasta el punto en el que ya tenía la culpa, ¿no? Cuando ya lo habían sentenciado. Entonces yo creo que si él se reconociera como indígena desde siempre, en primera instancia hubiera dicho, yo soy mazateca, hablo esta lengua y hablo castellano y pues tengo estas costumbres, ¿no? Sin embargo, yo creo que una vez que ya tenía la culpa, dijo, como que se lo sacó de la manga y dijo, ay no, es que sí estaba permitido porque soy mazateca. Entonces yo creo que eso invalida un poco. Pero también es cierto que no podemos juzgarlos desde nuestra perspectiva porque no somos indígenas, ¿no? O sea, tendríamos que ver en la posición en la que está, pero a primera vista yo sí creo que fue sacado de la manga. Ok. Sergio, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir? Es que me parece muy interesante porque justo también uno de los argumentos que usa el tribunal, no la Suprema, sino el tribunal que conoce este amparo directo, es precisamente que él no dice específicamente que él sea mazateco, sino él dice que su papá lo es y que se siguen costumbres y que habla mazateco y castellano, ¿no? Entonces, como que, y aquí hay como un criterio que aplica también el tribunal sobre que, bueno, este no es el momento en el que lo debiste haber dicho, lo debiste haber dicho antes, ¿no? Está interesante, o sea, es interesante porque, pues, independientemente de cualquier cosa, pues es indudable que pone ciertas sospechas sobre por qué en ese momento se autoadscribe, ¿no? O en esta forma en que la Suprema toma como autoadscripción, ¿no? Pero también al final está como choca con otro tema que es como de si los jueces y los tribunales y el Poder Judicial tiene la facultad de decidir en qué momento te puedes identificar con lo que sea que eres, ¿no? Que al final del día es el tema y el criterio de autoadscripción, ¿no? Aplicado como en muchos otros temas, no solo en indígenas, en personas LGBT, en personas con discapacidad y demás, ¿no? Como que ahí entra en conflicto con la pregunta de que, bueno, ¿quién puede decir quién eres y quién no, verdad? Y en qué momento deberías de estar diciéndolo o no. Pero no es efectivo. No niego que surja una sospecha de por qué hasta este punto del proceso se autoadscribe. Yo creo que no están tomando en cuenta un elemento importantísimo en el acceso a la justicia de las personas indígenas, que es la falta de conocimiento y el entendimiento de la legislación que está, bueno, ellos no la entienden, ya sea porque no hablan la lengua, en este caso no sucedió porque él se condujo en todo el procedimiento en castellano, sin embargo, tal vez él no conocía cuáles eran las consecuencias de decir si se reconocía como indígena al inicio del procedimiento o no. Entonces creo que se debe de suponer constitucional y suponer cierto este dicho de la persona sin llegar a entenderlo como una sospecha, sino como esta necesidad de las personas de entender el procedimiento y que al inicio del procedimiento hubo una falta de información por parte de los jueces al señalarle que podría realizar este reconocimiento. Creo que no es cuestión de él o que diga que en algún momento trató de librarse de la sentencia porque era comunidad indígena, sino que era así. Creo que eso se escapa del análisis en este caso. Sí, es muy importante lo que acabas de tocar, ¿no? O sea, al final, pues, presumiendo que es inocente, deberíamos de regirnos de esa manera, ¿no? Fabricio. Y quizás no solamente por un tema de ignorar o de desconocer la legislación o los procedimientos, sino por deliberadamente ocultar esa característica de tu persona por miedo a que históricamente eso ha jugado en tu contra.
¿no? Y sumado a la ignorancia de que no sabes cómo funciona el procedimiento, decir o autoadscribirte, decir soy indígena, pues no sabes si eso podría generar ciertas garantías adicionales o jugar en tu contra como una discriminación donde se presuma que tú fuiste por ser indígena. Entonces, es un poco complejo también esa parte, ¿no? Claro. Y creo que también, bueno, Sergio, me habías comentado de cómo, o sea, de por qué Fabricio nos está diciendo esto, de por qué puede jugar en nuestra contra. Históricamente, cómo se han visto las comunidades y pueblos indígenas. Sí, hay un tema como muy interesante, particularmente en México, sobre la evolución histórica que han tenido pues, en el discurso político y jurídico de nuestro país los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Tenemos un momento como la Nueva España, la conquista, y si bien la identidad de en ese entonces los indios está reconocida como una clase inferior en este sistema de castas. Luego tienes también un periodo en un México independiente, un México en el que está transitando a un sistema liberal y en el que se está tratando de consolidar una identidad mexicana, y esa identidad mexicana necesita la extinción de la categoría indio, ¿no? Pasas unos años después y tienes el periodo de la Reforma, tienes a Juárez, tienes las leyes de desamortización y entonces pierden protección sobre sus tierras. Avanzas un poco más, llegas a la Revolución y en la Revolución tienes un problema en el que la categoría de indios o de indígenas se viene escondida con la categoría de campesinos, ¿no? Y empiezan a ser representados por alguien que tampoco es indígena, que es Emiliano Zapata, ¿no? Y finalmente desde ahí pasas como todos estos procesos que son como de los grupos y los pueblos indígenas como discriminados, ocultados, alejados, excluidos de una manera histórica y estructural, y llegas a un periodo fuerte que es con Lázaro Cárdenas, el inicio de la política indigenista, el tratar de incorporar a los indígenas a lo mexicano, como absorberlos dentro de esta gran identidad. Y de ahí finalmente al último paso, que es 1994, el surgimiento del Ejército Zapatista, los acuerdos de San Andrés y eventualmente el artículo 2 constitucional, ¿no? Entonces tienes un periodo muy amplio en un discurso mexicano en el que pues, los indios y los indígenas eventualmente están como por allá, ¿no? Lejos, poco a poco desprotegidos, hasta que finalmente, bueno, o sea, 500 años después adquieren un nivel en el orden constitucional respecto de su protección. Y que incluso ya está transitando a las consultas a estos pueblos originarios, ¿no? Que sean tomados en cuenta respecto a las decisiones, políticas públicas, leyes que vayan a incidir en sus realidades. Julio César, ¿te gustaría platicarnos más sobre estas? Sí, bueno, ya varios disertaron en cuanto a esta parte, ¿no? Del derecho en cuanto a la comunidad indígena. Estoy de acuerdo con él, es cierto. Yo creo que el juez, desde que inició el proceso penal, tuvo que haberle preguntado, ¿usted se considera de una comunidad indígena? ¿Se considera usted indígena? Bueno, si en su momento lo hizo o lo omitió, bueno, ya es otro asunto. Ahora, ¿pero qué pasa del otro lado? En cuanto a la protección pues a una niña, ¿no? Entonces, aquí es donde, bueno, me gustaría escuchar ya más opiniones en cuanto a la protección ya definitivamente de una menor de edad. De acuerdo. Pues si quieres, dejando ese tema sobre la mesa, nos vamos a un corte y regresando lo discutimos. En unos momentos más estamos de vuelta aquí por Justicia TV. Ya estamos de vuelta y estábamos platicando de este asunto que toca el tema de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas. Y antes del corte decías, Julio César, como, bueno, o sea, tenemos como dos historias que deben de contarse en este asunto, ¿no? Por un lado, la de este señor que se asume como indígena y dice, pues por ese lado es que conforme a los usos y costumbres de la comunidad de la que vengo, pues es normal que una persona mayor quiera iniciar una vida familiar con una persona menor, ¿no? Sí. Pero por el otro lado decíamos, bueno, ¿y qué pasa con esta niña? Entonces, a mí me gustaría como ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, esta niña, pensemos, pues
pues bueno, pues no sé, o sea, ¿qué les viene a la cabeza pensando ahora desde la otra perspectiva? No sé, ¿te gustaría comenzar, Mirna? Sí, bueno, retomando anteriormente la idea de mi compañero, pues él tiene razón. Las comunidades indígenas son las que más han sido desprotegidas, son las que más han sido desfavorecidas, las que les toca las migajas, por decirlo así. Nada más como para cerrar la idea de él. Pero ahora, en concreto con lo de la niña, pues bueno, creo que al menos aquí en México siempre ha sido un México machista, un México que el hombre es el que tiene el poder sobre la mujer, sobre las niñas, sobre las decisiones que se van a tomar en el país. Entonces creo que las políticas que actualmente tenemos radican en esas políticas en las cuales el hombre es el que a su conveniencia va a dirigir o va a enfocar una perspectiva, una idea, una ideología. Entonces yo creo que a la niña prácticamente de 12 años que la violen, por decirlo así, porque pues supongo que la niña no quería. Entonces, pues es algo muy, muy fuerte, yo creo también, tanto para la niña como para sus familiares, como para sus amigos, sus vecinos. Entonces, o sea, la legislación sí ha tratado de ponerse énfasis y asume este término como violación y viene en el Código Penal, pero pues igual creo que hay que diferenciar muchas perspectivas. No sé qué me puedan decir los abogados. Yo quería apuntar algo, ¿no? O sea, justo quería hablar de cómo tenemos bastante información sobre la perspectiva del quejoso y los argumentos que dio el proceso, y en realidad desconocemos prácticamente toda la parte de la niña, ¿no? Aunque sea menor de edad, y creo que eso habla discursivamente un montón de qué historias y qué voces se omiten en tanto en nuestro sistema de justicia como en la cotidianidad, ¿no? O sea, cuando hemos presentado aquí el tema, no se nos ha presentado esa otra parte de la historia, y creo que justo independientemente, ¿no? de que sí los pueblos indígenas son pueblos vulnerables, pues también está la cuestión de que las mujeres somos también un pueblo vulnerable, y pues las niñas lo son más, ¿no? Y en todo ese sentido, que desconocemos como toda esta historia pues de la infante, creo que es como bien importante rescatar eso, ¿no? Pensar que también tenemos que ver cómo están entendiendo los adolescentes y los niños todas estas situaciones, ¿no? Porque, o sea, nosotros como adultos podemos ya entender que es una violación. Desconocemos en qué momento la niña supo que eso estaba mal, ¿no? Igual todo el proceso que tuvo que pasar para que ella pudiera acceder a denunciar. Y Sergio, ¿ibas a comentar? Bueno, en realidad la que no es la niña la que denuncia, es la madre de la niña la que va a denunciar el acto, pero en este sentido me gustaría poner también a debate qué tanto estamos tomando en cuenta la perspectiva de las comunidades indígenas para establecer las tipificaciones de los delitos. En este caso, por ejemplo, se establece la violación equiparada, pero el propio artículo señala que las niñas, niños y adolescentes o las personas menores de edad podrán realizar actos sexuales consensuados desde los 13 años sin que la persona supere los 5 años de edad. ¿Quién estableció estas limitaciones o quién estableció las edades? No estoy diciendo que sea un acto que deba pasarse por alto el de las comunidades indígenas, pero hasta qué punto se les está tomando en cuenta, ¿no? Y en el caso de la perspectiva de niñas y niños y adolescentes, también nos haría falta analizar sobre si la niña recibió un tratamiento adecuado, un tratamiento psicológico, si se tomó o se realizó un procedimiento único para no asegurar la revictimización, hasta qué punto se está asegurando los derechos de la niña, que no se están mencionando, solamente se toca el punto de, fue violación, y vamos a ver si el tema va sobre los derechos de los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas. Creo que el tema se enfoca tanto en esto y al final no llega a ninguna conclusión que no sepamos y que no la haya mencionado al principio, que es, no importa si se siguió el procedimiento o no, de todos modos la práctica no era válida porque atenta en contra de derechos humanos, pero no estamos tomando en cuenta si se realizó todo un proceso para asegurar y garantizar los derechos y las necesidades específicas de esta niña. Creo que también es importante analizar esta cuestión. Sí, pues sí, es de llamar la atención el enfoque que le da esta sentencia al asunto y cómo deja de lado el interés superior del menor, ¿no? Que es un principio que pues ya que viene
repitiendo, o sea, de manera reiterada a la Suprema Corte que se debe de tomar en cuenta, como pues ya más o menos nos platicaba Sergio. Fabrizio, bueno, ¿nos podrías decir tú estás de acuerdo o no con esta sentencia? Y también, ¿hasta qué punto debemos o no respetar los usos y costumbres de los pueblos originarios? Híjole, yo creo que esta situación y el análisis de esta sentencia se da en un contexto particular, bueno, al menos en México, muy particular en cuanto a género y a la violencia contra la mujer. Y una de las cosas que quizá valdría la pena indagar y explorar un poco más, y quizá aquí nuestra compañera Mar pueda darnos un poco de luz sobre eso, es si tendríamos que pensar que esta evolución y este entendimiento y el empoderamiento de las mujeres, es decir, desde las mujeres blancas o las mujeres no indígenas, tiene que ir en paralelo o evolucionar a la misma velocidad y de la misma forma que para las mujeres indígenas o niñas indígenas, ¿no? Y eso es un tema sumamente complejo. En cuanto a los límites y el respeto a las prácticas y a las costumbres indígenas, creo que también, particularmente el caso es muy difícil porque toca fibras o intereses o principios que desde la óptica occidental son sumamente valiosos y protegidos constitucionalmente, como lo puede ser la infancia, como lo podría ser la libre determinación o la no discriminación. Pero hay contextos también en los que quizá se pueda, esta fibra o este punto en el que se marca la línea entre lo que se vale y lo que no se vale, entre el diálogo de las culturas que hay dentro de un propio país, se torna también en otros contextos un poco complejo también. Les platico brevemente, hay otro caso en Colombia que evaluó el Tribunal Constitucional en el que se analizó si era válido constitucionalmente permitir o habilitar a ciertas comunidades indígenas sustituir una sanción privativa de libertad cambiándola por azotes o por golpes en la espalda a la persona que fue reconocida como responsable del acto. Y pues al final de cuentas creo que la respuesta en la que han coincidido muchos tribunales constitucionales es que está muy bien tolerar hasta cierto punto las culturas y otras costumbres, pero hasta el punto en el que ya no sea incómoda a mi occidentalización, es decir, cuando toques ciertos valores que desde mi óptica occidental son intocables y no pueden ser de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia alterados, hasta ahí llega mi respeto por tu cultura y por tus diferencias, ¿no? Entonces creo que es un tema sumamente complejo. Y muy interesante porque al final estás diciendo pues lo que vale más es la cultura occidental que la cosmovisión de estos pueblos originarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Sergio? O sea, me parece muy interesante ese caso en particular porque, o sea, como que también, y lo voy a decir así, como que se pondera mucho como, ¿qué sería peor? ¿El que te priven de tu libertad en una cárcel o que te den 10 azotes, ¿no? Y ahí, pero justo como decías, Regina, o sea, como de que, o sea, vale más la cultura occidental que otras culturas, me parece súper interesante porque cuando entras en temas de sistemas normativos indígenas y entras con las limitaciones a los sistemas normativos indígenas, que es, por ejemplo, derechos humanos, como de que está bien que hagan eso cuando no se violenten derechos humanos, de forma indirecta se están estableciendo patrones de bueno y malo, patrones de justo e injusto, ¿no? Y pues históricamente quien tiene el monopolio o quien ha adquirido el monopolio para decidir estos patrones de bueno y malo y justo e injusto ha sido la cultura occidental, ¿no? O sea, y justo aquí es el tema, ¿no? Como esta pretensión generalizada de que los derechos humanos deberían de ser universales y aplicables para todos, pero que no siempre los derechos humanos concebidos como una utopía son la mejor utopía, ¿no? Incluso o sea, yo me atrevería a decir que hay utopías en Latinoamérica que se han construido en donde el respeto a la dignidad humana abarca también niveles muchos más amplios que los derechos humanos, ¿no? Y eso es muy importante, porque hasta dónde estamos reconociendo los sistemas normativos, pero otra vez volviendo a imponernos sobre ellos, ¿no?
Bueno, entonces yo creo que bajo esta perspectiva, en realidad es algo muy polémico lo que voy a decir, pero no existirían los sistemas normativos de los pueblos indígenas, sino serían meras concesiones que el derecho occidental les concede a las prácticas que realizan. En realidad no hay un sistema normativo porque en el momento en el que ellos tratan de ejecutarlo, les imponemos una visión en la que no están de acuerdo. Solamente en lo que estamos de acuerdo son concesiones hechas. Pues eso es. ¿Qué vas a repetir? Es que justo ese punto es muy interesante porque si pensamos el derecho a la mano del Estado y reconocemos plenamente un sistema normativo indígena, también estamos reconociendo, tendríamos que reconocer plenamente su organización política y entonces, particularmente en México, pues a lo mejor ni siquiera necesitarían el Estado de México. Exacto. A lo mejor ni siquiera necesitarían como esta organización política de los mexicanos, pueblos o naciones indígenas como Mijes, Wixárika, Rarámuris, Yaquis, más, ¿no? A lo mejor, o sea, es eso, o sea, como mientras están dentro de esto, probablemente lo que más se acerca no es un reconocimiento de su sistema, sino una concesión sobre ciertas costumbres, ¿no? Pero si reconoces plenamente eso, reconoces plenamente autonomía, reconoces plenamente organización política y quién sabe si eso llevaría a que formen parte del país. Sí, Mayra, ibas a decir algo. Sí, pues es que la complejidad radica en eso, en que los casos que a lo mejor se presentan aquí en nuestro entorno son muy diferentes a los que se presentan, por ejemplo, en Colombia, como lo había dicho. ¿Sí fue en Colombia? Sí, en Colombia, o a lo mejor no nos vamos muy lejos, en el Estado de México, que fue donde fue el caso en concreto. Entonces, yo creo que las políticas deberían estar... es incorrectamente decir que estén enfocadas al sujeto, porque en realidad las políticas públicas van hacia un grupo vulnerable, en este caso, como lo decía Marina, hacia mujeres, hacia niños, comunidades indígenas, es hacia donde básicamente radican las políticas públicas, porque se supone que la política pública es eso, una acción que se sustenta en el erario, es decir, una acción política que se va a sustentar desde el ámbito gubernamental. Entonces yo creo que las políticas públicas deberían hacer más enfoque en este tipo de escenarios para así poder atraer un bienestar social y un bienestar común. ¿De acuerdo, Shatsi? Bueno, a mí me surge una pregunta y es, en este sentido, entonces las comunidades indígenas tendrían que ser autónomas y al hacerlas autónomas no se les está relegando y no se les está poniendo solamente... Tú eres mazateca, entonces solo te puedes relacionar con personas de tu misma etnia, de tu mismo origen, y entonces te encierro aquí y solo ten tu vida en ese círculo, porque no se menciona en la resolución si la niña era también indígena o era una persona no indígena. Y en este caso, yo creo que ese es un factor muy importante, porque el hecho de que ella pudiera alzar su voz a través de su madre tuvo que ver con eso, porque nosotros lo estamos discutiendo aquí porque este caso salió a la luz, pero ¿qué pasa en esa comunidad si las niñas de 10, 12 años, 13 años se casan con personas de 50? ¿Eso está bien porque entonces son sus usos y costumbres y todos están de acuerdo? ¿O hasta qué punto ellas tienen abierto el panorama para conocer otras realidades, para saber si ellas aceptan o no eso, o no porque está impuesto, sino porque... ellas quieren hacerlo o no? Entonces yo creo que en este sentido ahí también hay que diferenciar que él sí tiene este origen, tiene esta cultura, pero ella no. Entonces tú que eres indígena porque fuiste marginado, te vas a poner sobre mí que no soy indígena y que no estoy de acuerdo. Entonces... Claro. Sí, ese es un tema súper importante porque al final, como bien dices, no sabemos si la niña era indígena o no y de cualquier forma, pues no sabemos ni siquiera qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía, porque, bueno, no lo recoge esta sentencia. Y además, pues hasta qué punto fuera o no indígena, pues si estaba de acuerdo, o sea, fue consensuado o no este acto, ¿no? Marina, ¿te gustaría decirnos hasta ahorita cuáles son tus ideas? Pues, o sea, creo que es bien importante lo que comentábamos ahorita, ¿no? Y hay que entender los límites del debate que estamos teniendo y justo esto, ¿no? Para mí sí son concesiones, ¿no? En tanto que las reconoce ¿no? el Estado y el Estado te dice qué cosas sí de tus usos y costumbres aplican y qué cosas no, son concesiones y sí tendríamos como que plantearnos esa situación de hablar de pueblos indígenas como estados propios con su propia organización política, social, con su propia ideología. Y pues bueno, eso sería entrar como en otros debates más de índole político, ¿no? Y de organización que creo que también son bastante interesantes. Y retomando lo que comentaba Fabricio, ¿no? de la lucha de las mujeres y el empoderamiento,
yo como feminista de la Ciudad de México sí considero que hay una centralización del discurso de empoderamiento femenino totalmente en la ciudad y totalmente blanco, en el que aunque las mujeres zapatistas han convocado encuentros internacionales de mujeres que luchan, las blancas siguen, o sea, las zapatistas dicen mucho, ¿no? Que en territorio zapatista no hay violencia machista, ¿no? O que no hay feminicidios, y pues las blancas dicen, ¿cómo no va a haber? Y es también como entender justo esto, ¿no? Que son otras lógicas y que también hay como una intersección de luchas, ¿no? En el caso de las mujeres indígenas no están nada más luchando por separarse de un sistema que desde Occidente hemos llamado patriarcado, no están luchando también por su tierra y en ese sentido ellas necesitan de la comunidad y sus compañeros varones para luchar por esa tierra, ¿no? Entonces yo sí creo que son procesos diferentes con algunos puntos de encuentro y que también como mujeres, o sea, desde las legislaciones, ¿no? Que ahorita hay como muchísima legislación a favor de las mujeres, también a favor de qué mujeres están haciendo esas legislaciones, ¿no? A favor de las mujeres que tenemos como toda esta idea occidental de lo que implica el empoderamiento y que tanto se están recolectando estas otras voces de otras formas que tienen otras mujeres de también empoderarse, ¿no? Y quizá para mí es más importante tener un vagón seguro, ¿no? Pero para esas mujeres lo que sea importante es a que el Tren Maya no les atraviese medio territorio, ¿no? Y creo que no estamos recolectando también esas voces. Sí, y pues no sé, o sea, creo que sí hay toda una discusión de parte de quién se hacen las legislaciones, si son impuestas por unos grupos hacia otros e incluso de unas mujeres a otras, ¿no? Y bueno, pensando en la consulta a comunidades indígenas, podríamos platicar un poco de eso y de cómo están funcionando y cuál es la razón, bueno, creo que ya más o menos se tocó el punto, ¿no? De cuál es la razón de ser de estas consultas. Alguien que sepa del tema, que le gustara, a quien le gustara platicar al respecto. Ok. Pues bueno, básicamente cuando se va a consultar a alguien es precisamente que esta persona te explique un problema, que sea par a par. Es decir, yo como integrante de esta comunidad te voy a platicar a ti lo que yo he observado, lo que yo siento y aparte lo que yo identifico. Entonces las consultas precisamente sirven para identificar problemas, para poder identificar posibles soluciones hacia hacia un problema en concreto. En este caso, las consultas pues siempre van a ser muy enriquecedoras porque nosotros que somos externos a cierta comunidad o a dicha comunidad, pues nos vamos a llevar pues información de muy buena calidad y de primera mano. Entonces, pues las consultas sirven mucho para identificar la realidad de ellos con respecto a la realidad de nosotros y la que vivimos día a día. Entonces, arrojando una pregunta, ¿las consultas son una solución a este problema, la imposición de ideas? Híjole, Yo creo que no. O sea, yo creo que también son como bien reduccionistas, ¿no? O sea, justo hace un momento que comentabas lo de que no se puede hacer política pública atrás de un escritorio y que no puedes irte a vivir a la comunidad. Bueno, pues ahí es donde entramos los antropólogos, ¿no? Y la antropología aplicada sí puedes hacer eso, o sea, sí puedes justo, y de hecho de eso se trata mi disciplina, ¿no? De ir a otras culturas. Obviamente no puedes experimentarlo igual porque pues no eres ahí, ¿no? Pero sí tratas de entender y tratas de hacer un análisis para entonces sí hacer políticas públicas que estén en relación a la cosmovisión de esas personas, ¿no? Y pensando en las consultas, yo creo que no funcionan, también creo que son como una herramienta del Estado de validar sus propios discursos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el aeropuerto? O sea, había como el Tren Maya, ¿no? O sea, ajá, hacen sus 1000 urnas, también hay que pensar en cuánta gente realmente participa de las consultas, qué tan accesibles son, ¿no? O sea, desconozco si las boletas que se hacen en comunidades indígenas están en la lengua indígena y en la variante de esa comunidad, ¿no? Sí. O sea, dejemos la lengua, a ver, la variante, o sea, la verdad no lo creo, ¿no? Y también una cosa es lo que te puede decir la gente en ese momento, pero igual no estás tú contemplando un montón de factores que no van a salir en un tache, en una boleta. Entonces yo creo que las consultas no solucionan y nada más son como, pues sí hicimos algo y sí preguntamos, pero pues igual lo vamos a hacer, ¿no? Sí, claro, también hay que identificar que, pues, como lo acabas de mencionar, los antropólogos tienen que hacer con síntesis, ir al lugar y recopilar la información. Pero uno de políticas públicas, como lo vengo repitiendo, posiblemente sí puede ir, no puede hacer política pública desde su escritorio, pero con qué recurso económico se piensa ir hacia esa comunidad. En este caso, Oaxaca en concreto, ¿cómo podríamos ir?
uno que todavía no pertenece al gobierno, pues es difícil. Pero los funcionarios públicos que tienen los recursos, posiblemente ellos sí. Sin embargo, nosotros pues todavía no. Ahora, en este sentido, igual como lo mencionas, las consultas, yo igual soy de la idea que no sirven en primera instancia, porque la verdad, pues, si lo vamos a consultar desde el nuevo aeropuerto o desde el Tren Maya, pues obviamente, como tú lo mencionas, no sabemos qué clase de personas van hacia esas consultas. Entonces, ahí pues ya también pues entran como temas subjetivos. Entonces, yo creo que en este caso hay que tratar la objetividad. Pues si les parece bien, regresando al tercer bloque, seguimos hablando de las consultas a estos pueblos originarios, que es súper controversial. En unos minutos más estamos de vuelta en Derecho. Estamos de vuelta platicando sobre los sistemas normativos indígenas y salió a colación el tema de las consultas. Fabrizio, antes del corte querías comentar algo al respecto. Sí, como te mencionaba, el tema de las comunidades indígenas, creo que como un ejercicio para dialogar entre culturas y tomar en cuenta también la opinión de estas comunidades indígenas está bien, pero sigue quedándose como un poco limitado y volvemos al tema de la imposición cultural y hegemónica. Es decir, sí te voy a consultar, sí va a ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe y todos los estándares internacionales, pero incluso en el sistema interamericano se llega hasta ese punto, porque cuando los intereses no coincidan entre lo que yo deseo hacer y lo que te estoy consultando que quiero hacer, igual si me dices que no, pues ya tomé tu opinión y hasta ahí vamos a llegar, lo voy a hacer de todas maneras. Entonces volvemos a esta situación en la que la hegemonía sigue estando muy clara y vamos a tolerar hasta en tanto no entre en conflicto o en colisión con intereses que yo no voy a soltar, ¿no? A mí justo este tema me parece súper interesante por estos estándares de la consulta a pueblos indígenas, sobre todo el de culturalmente adecuado, ¿no? Porque me parece complicadísimo que exista una consulta culturalmente adecuada, ¿no? Por un tema muy sencillo, como si la consulta la está haciendo, en este caso, pongámoslo muy concreto, el Estado mexicano hacia, no sé, los rarámuris, podría ser, ¿no? La forma en que la consulta puede ser presentada, aunque sea culturalmente adecuada, va a ser desde el código de comunicación del sistema occidental o del Estado mexicano, que no es el código de comunicación de los rarámuris, ¿no? Entonces, otra vez los rarámuris tendrían que adaptarse al código de comunicación del Estado mexicano para poder hacerlo. Y no es tan complicado, porque incluso es hasta interesante ver cómo, por ejemplo, en algunas comunidades de los rarámuris, no en todas, pero sí en algunas, puedes encontrar que la forma en la que se toman esta clase de decisiones es en un debate horizontal entre las personas y miembros de las comunidades, mientras que esta consulta es una forma muy occidental de democracia mediante un votito, ¿no? Un voto, voy a votar por esto y tan. Pero no, o sea, es posible que el código de comunicación de otra comunidad sea completamente distinto y la forma en que se decida es como, pues todos nos sentamos aquí y vamos a debatir acerca de este proyecto. No como de que vengan y denme información y ya les digo sí o no, ¿no? Entonces, ese tema de culturalmente adecuada, o sea, siempre para mí lleva la pregunta como, bueno, ¿qué tan culturalmente adecuada puede ser, no? Bueno, yo creo que una solución a este problema podría ser, y de hecho es lo que estaba pensando ahorita, que las consultas sí funcionan. Para mí las consultas sí funcionan. El problema es el receptor. Quien está recibiendo la información y las opiniones de las comunidades indígenas lo está trastocando y lo está manifestando de acuerdo a sus intereses. Y creo que un problema, y creo que la solución a este problema es que quienes toman las decisiones, quienes están en los cargos políticos, también sean las personas de comunidades indígenas. De esta forma, cuando se haga una consulta culturalmente adecuada, ya no la harán desde una perspectiva occidental solamente, sino tomando en cuenta la opinión de la otra persona que está detentando el poder político, y cuando detente el poder político podrá solucionar los problemas propios de su comunidad o a través de estas consultas plasmar estas soluciones. Además, creo que no solamente se les debe consultar, por ejemplo, en la realización de megaproyectos como el Tren Maya, creo que además de esas decisiones,
cuando se va a hacer la reforma legislativa, por ejemplo, esta famosa en materia de derechos humanos, se les tomó en cuenta, se les consultó si esta perspectiva de derechos humanos era acorde con lo que ellos querían y de qué forma se les consultó, si es que se les consultó. Creo que en sí las consultas sí funcionan, el receptor falla y la solución es colocar a las personas de comunidades indígenas dentro de los cargos políticos. Desafortunadamente, como ya vimos en este ejercicio político electoral pasado, no se logran porque no cuentan con el suficiente apoyo y empuje político, porque vienen a proponer cosas que no se adecuan a los intereses estatales. Entonces creo que hay que solucionar este problema bajo una política integral y no solamente de consulta. Pero, o sea, igual justo hablando del caso que mencionas, ¿no? de Marichuy y del Consejo Nacional Indígena, creo que más que integrar a las personas indígenas y a las comunidades a nuestra política de nuevo occidental, o sea, también hay que entender que ellos tampoco se quieren integrar necesariamente a estas lógicas de poder, ¿no? Y que fue parte justo del discurso de Marichuy, o sea, no estaban compitiendo por la presidencia, ¿no? Lo que estaban era tratando de visibilizar pues es justo su lucha, ¿no? De qué otras formas de relacionarnos son posibles y qué otras formas de entender las comunidades son posibles, más allá de las lógicas estatales y políticas, ¿no? Entonces creo que también valdría la pena alejarnos un poco de esta idea de seguir integrándolos, ¿no? Porque también pensar como, pues los vamos a integrar, nos sigue colocando a nosotros de este lado y pensar que nosotros tenemos la cualidad de integrarlos y decidir cómo los vamos a integrar. O sea, creo que para mí la apuesta siempre va a ser entender que hay lógicas afuera de la nuestra y que probablemente, estoy casi segura, funcionan más que las lógicas capitalistas y de poder bajo las cuales nos regimos nosotros. De acuerdo. Bueno, pues dejando aquí este último tema, un poco pendiente. ¿Por qué no ya empezamos a transitar las conclusiones? Shatsi, ¿te gustaría decirnos, pues tú con qué te quedas del programa? Bueno, a mí me parece interesante lo que mencionaba Sergio sobre incluirlos, pero también Marina, sí creo que sería como de estamos de este lado, vénganse del lado de nuestra cancha. Sin embargo, creo que así como hay paridad de género o se busca una paridad de género, quizá debería haber paridad de etnias, no sé, para tenerlos en cuenta, creo que eso sería muy importante. Pero también algo que me resultó muy curioso es que los antropólogos quieren ir o pretenden ir a las comunidades para ver cómo viven, cómo son estas interacciones sociales. Sin embargo, creo que también ahí resulta que si tú vas a cierta comunidad en cierta época, con cierta familia, en ciertas circunstancias, es de un modo, pero es muy amplio, entonces se necesitarían ir a muchas, o la misma, pero muchas personas para después llegar a un acuerdo. O sea, creo que al final no hay algo perfecto, o sea, siempre va a haber puntos en los que se omitan cosas, pero creo que lo que tenemos que pretender es buscar lo más óptimo para todos o pues lo menos malo, ¿no? En donde se incluyan tanto todas las visiones posibles y tratar de ser justos. Gracias. Julio César. ¿Ya conclusiones? Sí, tus conclusiones. Bueno, yo no dejé observar que entre los vulnerables, en este caso las comunidades indígenas, que son una sociedad dominada, hay otros vulnerables, ¿no? En este caso, una menor de edad, mujer. Entonces, lo que yo rescato de esta sentencia es de que también resuelve conforme a un criterio de género y mostrando esta posición de poder del hombre, aún así, en una comunidad indígena. Entonces, yo me quiero quedar con eso. Y con la protección, además de que es una niña, pues es mujer. Gracias. Marina. Pues yo quisiera recalcar igual, ¿no? Parte de esto de que a pesar de que el proyecto de nación que tenemos busca integrar a las comunidades indígenas, hay que ver qué cosas quiere integrar, cuáles no, y pensando dentro de esto, pues que esas cosas que se integren no pueden atentar contra la dignidad de las personas, ¿no? Y específicamente la dignidad de las mujeres y de las niñas. También pensar que cuando hablamos de integrar ciertas costumbres indígenas y cuando no, ¿no? Porque no se habla también de integrar los derechos de la tierra, por ejemplo, en las constituciones, ¿no? O sea, que la cuestión de integrar cuestiones normativas indígenas va más allá solamente de las costumbres, ¿no? También implica una cosmovisión y de la cosmovisión es algo que casi no se habla. De acuerdo. Sergio. Pues yo me quedo con que en la sentencia, si bien se adopta una perspectiva de género y de infancia, me parece que es muy laxa, muy sencilla y debería reforzarse estas cuestiones que ya se han planteado en otras sentencias de la Suprema Corte. Y además me quedo con
duda y la pregunta de si en realidad existen sistemas normativos indígenas y si los estamos respetando y hasta qué punto se puede dar esta interculturalidad con el sistema occidental y del Estado central que estamos manejando hasta la actualidad. Para mí, en este caso, puedo entender que con base en la discusión hay esta cuestión de si son meras concesiones y eso debería tocarse más, hablar más sobre los temas y llegar a una conclusión si es que eso se puede lograr. Ok. Mayra. Pues que la legislación debe priorizar este tipo de grupos. Básicamente, la legislación debe poner más énfasis en las comunidades indígenas, debe poner énfasis, aunque ya lo ha puesto en las mujeres actualmente, recientemente, pero que también la legislación pueda en realidad hacer su chamba, por decirlo así. Y no solamente la legislación, nosotros también como ciudadanos contribuir a esa chamba y contribuir a ese reconocimiento, pues, para tener una sociedad más, pues, para tener una sociedad que sea más benéfica y que también cumpla con ese sector de bienestar. Sí, sin duda la implementación también es bien importante en las políticas públicas, ¿no? Totalmente. Sergio. Me queda como mucho este sentir de que este tema se tiene que seguir debatiendo, se tiene que seguir platicando. No deberíamos discutir tanto estos temas sin indígenas. Es una cuestión también importante. Y ahorita escuchando lo último que están diciendo, me parece un tema como muy interesante y es reconocer que nuestros paradigmas políticos y jurídicos no son perfectos y que tampoco los paradigmas políticos y jurídicos de los indígenas son perfectos y que hay una construcción importante a raíz de eso, ¿no? O sea, como por esto, ¿no? Como decir, este límite sobre los derechos de la mujer me parece un gran acierto, pero probablemente cuando se imponen ciertos límites a los sistemas normativos indígenas, quizá no sean grandes aciertos, ¿no? Interesante. Y finalmente, Fabrizio. A manera de conclusión, creo que la problemática de la sentencia y de las comunidades indígenas, de las consultas, permiten ver una realidad que está en constante diálogo. Y aunque entiendo y creo que valoro mucho la opinión de Mar respecto a que no deberíamos de intentar incluir en nuestros términos a las personas y a las comunidades indígenas, yo sí apelaría a generar un diálogo participativo, que efectivamente no se impongan las modalidades de hasta dónde y cómo se les va a dar participación e inclusión a estas personas, pero sí creo que contribuiría de gran manera que las comunidades indígenas y las personas indígenas tuvieran más espacios políticos de poder y de incidencia, tanto económicos, políticos, públicos, de estudio y de preparación, de investigación, también en espacios de diálogo como este, por ejemplo, donde se les permitiera también desde su óptica y hasta los límites que ellos se sientan cómodos y sea compatible con su visión, tratar de generar canales donde se logren acuerdos cada vez más comunes, ¿no? De acuerdo. Sí, aquí tomamos notas de que sí necesitamos, claro, para este tipo de discusiones también incluir a personas indígenas o que se reconocen como tales. Y pues gracias a todas y todos por haber venido hoy por esta discusión. Me quedo con muy buen sabor de boca, espero que ustedes también. Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Regina Sánchez Azo.